¿Qué necesitamos desde la mirada de la sociedad civil para un sistema pensional? Invito a tarima a quienes participarán de este conversatorio. La moderadora es Valerie Cifuentes, cofundadora de Economía para la People, quien nos acompañará de nuevo en la moderación de este espacio. Valerie, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser parte de este foro. También invito a Juan Pablo Alzate, líder de Seguridad Económica de la Fundación Saldarriaga Concha. Bienvenido, Juan Pablo. Invito a Laura Porras, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Laura, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Invito a Fabián Hernández, también docente del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Fabián, gracias. Invito a Alexander Ríos, representante juvenil y experto en pensiones. Alexander, bienvenido. Y por último, a María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de ACOPI Bogotá. Gracias por acompañarnos. Recordamos a las personas que nos acompañan de forma virtual que pueden seguir formulando sus preguntas a través de las plataformas dispuestas para este fin, y a quienes están de forma presencial pueden hacer sus preguntas en los papelitos que les fueron entregados en el registro, y en la medida que tengan sus preguntas listas, levantar la mano para que nuestro equipo se acerque a ustedes y recibirlas antes de que termine el conversatorio. Así que el auditorio es de ustedes. Gracias a todos nuestros panelistas y nuestra moderadora. Listo, buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio, gracias por aceptar la invitación. A ustedes también, ya como lo veíamos en los videos que compartieron, el sistema pensional tiene bastantes retos. Sabemos que hay que hacer varios cambios desde distintas perspectivas, incluyendo a gente que está en el campo, a gente que tiene otro tipo de orientaciones sexuales, a jóvenes, incluso a gente ya adulta. Entonces, bueno, este panel o en este conversatorio vamos a hablar de los requerimientos, de cómo ajustar el sistema pensional desde una mirada como de las necesidades de la sociedad civil, que creo que es muy válido, porque a veces como que la discusión del sistema pensional se va a una esfera demasiado técnica y hace que la gente del común considere que esto no les toca a ellos y realmente nos toca a todos. Entonces, bienvenidos nuevamente a este conversatorio. Y no sé si ustedes han escuchado por ahí, pero mucho se habla de que pensionarse en Colombia es un privilegio de pocos. Como para ponerlos en contexto, en el país solo 1 de cada 4 personas logra pensionarse, y esta situación hace que el sistema tenga baja cobertura, es decir, que poca gente pueda tener, digamos, este privilegio que hoy en día es para trabajadores formales, que realmente son menos que pues, los que hay en la masa total de trabajadores. Entonces, alrededor de 3 millones de adultos mayores no cuentan con ingresos para vivir una vejez digna. Además, a esto hay que sumarle un problema que ya más o menos se mencionaba, y es la informalidad laboral. Y es que mucha gente vive del rebusque, por decirlo así, porque es muy difícil contar con un trabajo con todas las de la ley, y por ende vivir en el rebusque hace que uno no cotice ni a salud ni a pensión. Y bueno, hoy tenemos un sistema pensional con 2 grandes regímenes, que es el de reparto, en el que está Colpensiones, y el de ahorro individual, en el que están los fondos privados de pensión, que bueno, estos compiten y lo abarcaremos más adelante. Pero entonces tenemos una alta informalidad laboral que, según datos del DANE, rondan más o menos el 60%, y esto es súper preocupante, y mucho más si sabemos que en la reforma pensional actual esta masa de trabajadores o ocupados no están incluidos allí. Entonces, ya como les contaba, esto limita hacer aportes al sistema y lograr una pensión para esta población. Como les decía, actualmente Colpensiones y los fondos privados están compitiendo, y bueno, a través de la reforma pensional de pilares se busca como que dejen de tener esta competencia y se complementen y demás, pero bueno, ya veremos más adelante que hay cosas por mejorar. Entonces, son muchas las preguntas que se hace la gente respecto al sistema pensional. Incluso hay mucho desconocimiento de cómo funciona y por qué debería importarnos
que se hable de una reforma pensional y por qué deberíamos estar atentos de qué se va a hacer, de qué se podría proponer y qué puede salir en esto. Entonces, por eso estamos aquí sentados, toma relevancia discutir estos temas y es muy valioso para nosotros contribuir a este debate con su visión. Así que, si quieren, arrancamos. Entonces, voy a comenzar con una pregunta para todos. Vamos a tener como 3 minutos por cada uno y como saben tenemos el tiempo ahí contadito. Quisiera preguntarles cuáles son los principales retos que tiene el sistema pensional colombiano. Entonces, si quieres, arrancamos de allá para acá. Entré quedando, mejor dicho. Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Gracias a Ágora, a la Universidad Anfitriona, al Externado por esta invitación. Como ven, mi nombre es Alexander Ríos, dice que soy experto en pensiones, pues yo creo que fueron generosos al respecto, ¿cierto? Digamos que soy muy interesado, hago mucho activismo al respecto y bueno, por ahí me encontrarán después en otra parte. Yo creo que todos lamentamos ahorita la exposición de Sergio, porque nos quitó a todos el argumento. Yo creo que Sergio ya lo dijo todo, ¿cierto? Úrsula abordó la problemática más fuerte que tiene Colombia y creo que voy a retomar una de allá. Yo sé que los profesores acá van a sacar otras y es el tema de la sostenibilidad. El problema, Valerie, y todos los presentes, para mí como joven, como representante hoy de los jóvenes, que por cierto creo que violé la etiqueta y me disculparán porque me tomé el papel muy a pecho, es que los jóvenes tenemos que pensar mucho en la sostenibilidad. No estamos pensando en la sostenibilidad, no estamos quedando en el debate ideológico de los abuelos, en el debate ideológico de lo justo. No, lastimosamente el debate pensional tiene que saltar de la idea a lo técnico, gústenos o no, porque yo entiendo que hay un tema de justicia social que está muy en la cultura woke en la que vivimos y todo este cuento. El problema es que los esquemas pensionales no son temas de opinión, son temas técnicos, son temas actuariales, son temas de sostenibilidad y los jóvenes no estamos dando esa conversación. Yo quiero, todavía me queda un minutico, lo estoy aquí midiendo. Yo quiero que ustedes vayan a las redes, ya que están acá porque están interesados y los que nos están viendo en la casa, que les interesa el tema pensional, y vean los focos de discusión que tienen sus amigos o ustedes mismos sobre el tema pensional. Y quiero que miren el foco en donde gira. Y se van a dar cuenta que no gira en ningún momento en la sostenibilidad futura. ¿Sabe quiénes van a pagar esta reforma? Adivinen. Ustedes, pero peor aún, ¿sabe quiénes? Adivinen. Los jóvenes. Sus hijos, ustedes dos ahí, muchachos, pilas, ¿cierto? Sus hijos. La discusión tiene que girar en torno a la mal llamada generosidad o justicia intergeneracional. Pero es que creemos que la justicia intergeneracional es la que nosotros tenemos que hacer de acá para atrás. No, bien lo decía ahorita Sergio, es que Parra, es que lo que pasó atrás ya quedó atrás. Nos toca pensar en la justicia intergeneracional de acá para adelante. Si hoy nos ponemos de justos de acá para atrás, ¿quién va a ser entonces justo de acá para adelante? ¿Quién va a hacer justicia con nuestros hijos? Y yo creo que en estos 10 segundos yo les digo, la discusión tiene que girar en torno a nuestros hijos, a la pirámide poblacional y sobre todo al tema de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene un solo camino y se llama ahorro. Gracias, Alexander. Laura. Bueno, buenos días para todos, para todas. Para mí es un honor estar en este panel que además modera Valerie. Soy gran fan de Economía para la People. Ay, gracias. En Twitter súper emocionada. Entonces, bueno. Entonces lo que nos están preguntando es digan 3 minutos por qué necesitamos una reforma pensional. Yo creo que pues por algo básico y es que necesitamos asegurar el riesgo de vejez para la mayoría de la población, cosa que en este momento no está asegurada. Y no está asegurado por distintas razones, entonces voy a nombrar alguna de esas. La primera, ya la han dicho mucho, porque la mayoría de nuestros trabajadores son informales, cerca del 58% son informales, pero además un poco más del 30% de esos trabajadores informales son trabajadores por cuenta propia, es decir, que no están en relaciones bilaterales de empleo, no están empleados. Y en ese orden de ideas, el punto es que la mayoría de la población no se le cubre el riesgo de vejez, y si llega a viejos, pues no es socialmente deseable, o no creo que ese sea nuestro acuerdo social,
tener adultos mayores en situación de indigencia. Entonces, por eso básicamente se necesita una reforma pensional, esa es la primera. La segunda, porque, bueno, yo soy abogada, pero entonces creo que la Constitución cometió un grave error al decir que no puede haber una pensión inferior al salario mínimo, porque entonces eso a su vez hace que a la mayoría de la población no se le cubra el riesgo de vejez, viene conectado con mi primer argumento. Y a los que no se les cubre, entonces básicamente les queda Colombia Mayor y BEPS, pero invertimos muy poco en Colombia Mayor y en BEPS. Invertimos muy poco en el cubrimiento del riesgo de vejez para los más pobres en términos comparativos con la OCDE. Tal vez si quieren después podemos entrar en unas cifras específicas, pero solo les doy alguno. La mediana del ingreso laboral es igual o menor que el mínimo en el 50% de los trabajadores, o sea, el 50% de los trabajadores ganan menos que el mínimo o igual que el mínimo, y el 25% gana un cuarto del salario mínimo. Entonces, en ese orden de ideas, esos que ganan menos que el mínimo o menos que el salario mínimo no tienen que participar en el sistema de seguridad social y por tanto no se cubre el riesgo de vejez. Y una tercera es que, ya lo habían mencionado antes, el grueso de los subsidios se concentra en las pensiones más altas y eso es profundamente inequitativo. O sea, yo pongo eso como ejemplo del desastre de política social, tal vez en clase. Y es que, pues si ustedes intentan focalizar recursos que provienen de todos, pues lo mínimo es que se focalicen en quienes más lo necesitan. Y la curva está invertida en pensiones, entonces se están focalizando en los quintiles más altos del ingreso. Eso no tiene ningún sentido. O sea, que con sus impuestos ustedes me proporcionen a mí una pensión más alta, no tiene ningún sentido. Y por eso también necesitamos una reforma pensional. Gracias, Laura. Fabián. Ya, bien. Bueno, principales retos. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Hablar de pensiones es bastante loco en este país, donde la gente no sabe qué es esto. Yo creo que el principal problema del sistema de pensiones es que nadie sabe qué es el sistema de pensiones y todo el mundo opina. Y opinan lo que sienten, ni siquiera lo que alcanzan a conocer o a saber. Uno habla con la gente joven, no, es que aquí no se va a pensionar nadie. Yo les puedo decir una cosa muy sencilla, todos los que están aquí, en este salón, tienen vocación de pensionarse. Inmediatamente alguien por allá al fondo dirá, sí, todos tienen profesión, todos van a tener trabajo, todos tienen trabajos estables, todos van a cotizar, muy probablemente si están en Colpensiones lleguen a las 1.300, muy probablemente si están en AFP lleguen al salario, a la cantidad por lo menos mínima para pensionarse con un mínimo. Luego todos los que están aquí no tienen ese problema, ¿sí? Y todos opinamos que esto es terrible, cuando somos los privilegiados, somos los que estamos enchufados al sistema. Por cada uno que hay aquí, hay 4 allá afuera que no lo logra. Ese es otro tema, todo el mundo suelta frases y números y una cantidad de cosas que no se compadecen con la realidad. 1 de cada 4, no es 1 de cada 4. Si nosotros arrancamos sobre la base de que el 56, 57% de la gente está en informalidad, ya sacamos a 3. Y si nos damos cuenta que hay un 20 o 25% de la gente que entra y sale de la informalidad, vamos a tener certeza de que esas personas no van a lograr las 1.300 semanas. El promedio de una mujer en Colombia, en AFP o en Colpensiones, en semanas cotizadas es de 480 semanas. Estas personas no van a llegar a la pensión. Entonces estamos sacando otro 20% adicional. Y si llegan a las pensiones, vamos a encontrar que más o menos un 14% de las personas hoy afiliadas en 20 años estarán pensionadas. Eso nos da 1.5 de cada 10, no 1 de cada 4. Esa es nuestra realidad. Entonces, si empezamos a partir de ese punto, vamos a decir, necesitamos un cambio, pero el cambio no es del sistema pensional. El sistema pensional no es malo. Ahí está, y pensiona a los que participan. El problema es el país. El problema es un país
que paga salario mínimo a todo el mundo. Oía un debate el otro día en el que decían que el salario mínimo en Brasil, en Argentina, en Perú, era inferior al salario mínimo colombiano. Sí, pero cuando uno va a ver cuánto gana en promedio el salario medio en estos países, nos superan en 2 y 3 veces. El salario medio en Chile es casi 3 veces el salario medio que el colombiano. Entonces, si todo el mundo cotiza sobre un salario mínimo, pues ¿qué pensiones van a tener? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Y cómo empezamos a meter a esa gente que está en la informalidad? Porque hablamos muy fácil, informalidad. Pues formalícelos. ¿Qué es formalizar? ¿Hacerlos cotizar? ¿Obligarlos a cotizar mañana, como decían uno de los proponentes aquí, 40.000 pesos por salud y 40.000 por pensiones? Nos toca industrializar el agro, nos toca industrializar el país para que haya trabajo formal. El trabajo de una señora que está vendiendo cables en la séptima, que está vendiendo muñecos usados en la séptima, pásense por la séptima, caminen, ese es un reflejo del país. De aquí a la 26, miren todo lo que venden ahí, observen eso. ¿Qué le van a decir a ustedes a esas personas? Formalícese a partir de mañana. Eso no es formalizar. Nuestro grave problema del sistema pensional no es el sistema pensional, es el país. Estamos muy atrasados y tenemos que dar un vuelco hacia adelante. Gracias, Fabián. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Yo coincido con Fabián en su análisis. En efecto, el problema del sistema pensional es que nos tiene que llevar a la discusión de fondo y es el modelo de desarrollo que tenemos en el país. Tenemos un país que genera realmente muy poca riqueza, un país donde realmente la capacidad que tenemos de absorber al mercado laboral a las personas es tan deficitaria que hoy por hoy tenemos un número cada vez más elevado de jóvenes y de personas en general que están emigrando. La última cifra del año 2022 ya llega a más de 500.000 personas que se están yendo del país, que esto también pues está teniendo impacto sobre el empleo y sobre el mercado laboral. Entonces yo creo que la reflexión de cuando nos invitan a estos conversatorios que son interesantes, más amplios del aspecto técnico, del aspecto puntual, nos invitan a pensar es que todas estas reformas, y en esto lo hemos dicho también a la luz de la reforma pensional, pero también de la reforma laboral, son reformas que no están conversando con un proyecto de país que nos dicen por un lado que es la industrialización, cosa en la que nosotros coincidimos profundamente, pero donde no vemos las herramientas y los mecanismos efectivos para lograr esa industrialización. Y creemos que es la industrialización porque en efecto el valor agregado que generan los empleos que están vinculados a la producción son aquellos que tienen la capacidad de determinar un porcentaje de cotización a los sistemas de seguridad social. Es decir, una persona que genera o que tiene un trabajo de muy bajo valor agregado, pues es una persona que en efecto no está vinculada a un sistema capitalista que nos permite tener todos estos subsistemas, porque en efecto los sistemas pensionales son producto o invenciones posteriores a los sistemas capitalistas donde los trabajadores que tienen su capacidad de producir dentro de una organización específica es donde tienen o adquieren la posibilidad de hacer estos aportes. Exigirle hoy a una de estas personas de la informalidad empezar a cotizar de un día para otro es absolutamente imposible. Lo que estamos calculando hoy en la reforma laboral es que el incremento de los costos de formalización puede aumentarse entre un 17 y un 34%. Y por otro lado se habla de un sistema pensional que pretende o que va a aumentar la cobertura. Entonces, no hay una conversación lógica ni coherente entre todas estas propuestas de reforma y creo que es un debate que como país tenemos que dar. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que tenemos?
cuáles son esas necesidades que tenemos para que hayan cada vez más empresas que puedan a su vez vincular a más personas de manera formal, pero en verdaderas garantías de formalidad. Y un concepto que estamos trabajando hoy por hoy y que es muy desafortunado es la desformalización de las empresas. Tristemente hoy lo que estamos viviendo es que las empresas, al contrario de fomentar más formalización, lo que están es en un proceso de retroceso. Y acá yo traía algunas de las cifras de este tema de la formalidad para hacerlo un poquito más consciente. Y es que la empresa que ya tiene una estructura es una empresa donde la formalidad es muy baja. La empresa grande tiene una formalidad cercana al 4%. Pero cuando usted va bajando en la pirámide y esa estructura de la empresa tiene menos estructura, menos capacidad financiera, administrativa, de recursos humanos, pues el nivel de informalidad aumenta. De hecho, la microempresa, el nivel de informalidad es del 84%, que es donde estamos hablando de este grueso de personas que se dedican finalmente a el rebusque. Entonces, la reflexión que nosotros dejaríamos sobre el tema pensional es, sí hay que hacer cambios, seguramente muchos, y ahorita pues vienen seguramente otra parte de la conversación, pero tiene que haber un cambio y una forma de generar mayor capacidad de empleo formal, y eso no se hace de otra forma diferente que teniendo mayor capacidad de crear empresas que creen riqueza y que puedan crear productos, cosas, servicios, para que de esa manera se puedan vincular al personal. Gracias, María Alejandra. Juan Pablo. Bueno, gracias. Pues no, simplemente agradecer nuevamente a los organizadores del evento. Desde nosotros como Fundación de la Sociedad Civil es supremamente importante aportar nuestra visión para que la sociedad en general entienda un tema que es absolutamente importante para todos. Y el primer mensaje es eso, y es el sistema pensional, por muchos ajustes que se hagan, muchos parámetros, nunca va a tener la cobertura para el 100% de la población colombiana. Ese es un primer mensaje de la Fundación, y es hablar más desde un sistema de protección social que tenga distintas alternativas. Una de ellas es el esquema tradicional, donde está el sistema de pilares, donde ustedes claramente ya vieron cómo funciona. Eso ya, digamos que en términos generales está inventado en el mundo, pero eso no cubre a esos tipos de personas que ustedes hablaban ahorita. Un vendedor informal, que estamos hablando que es la mayoría de la población colombiana, y por eso creo que es un problema complejo que debe tener una visión sistémica y que debe no solamente abordar el sistema pensional tradicional, sino eso cómo se habla con Colombia Mayor, eso cómo se habla con los BEPS, eso cómo se habla con los sistemas voluntarios, pero también cómo se habla con la oferta, por ejemplo, de emprendimiento que tiene el país y cómo el ecosistema de emprendimiento del país le brinda oportunidades de emprendimiento para las personas mayores que quieren y desean seguir trabajando, porque sí hay unas posiciones de que nos van a obligar a trabajar hasta que nos vamos a morir, pero eso ya la literatura lo tiene, digamos que absolutamente medido, incluso en países con hartas coberturas pensionales, la gente quiere seguir trabajando, porque es que el trabajo no es solo por el ingreso, sino por las otras motivaciones, por los beneficios que tiene en la salud física, la salud mental, de tener un propósito, de sentirse activos. Entonces, el ecosistema de emprendimiento y el ecosistema laboral del país tiene que entrar en esta conversación, y es así yo tenga o no tenga una pensión, yo como persona de 62 o de 65 años que estoy absolutamente activa, que llevo 30 años dedicado a un oficio, que tengo una cantidad de conocimiento, de experiencia, porque me van a sacar del sistema si yo no quiero, yo deseo seguir trabajando. Y eso tiene mucho que ver con lo que decían ya mis antecesores nosotros vemos desde la Fundación que la reforma pensional y la reforma laboral van como por dos caminos completamente distintos, y creo que tendrían que estar hablándose, porque ya lo han dicho extensamente, y es el gran problema que tenemos es el tema de la informalidad. Y si bien la reforma pensional no debería solucionar los temas de informalidad, pues la reforma laboral sí debería ser su principal objetivo, y ahí vemos que hay una desconexión. Entonces el gran mensaje es eso, es entenderlo como un sistema, que sí el sistema pensional como tal va dirigido a un cierto grupo de personas que tienen unas características particulares, pero que hay otra cantidad de alternativas que deben estar muy articuladas dentro de todo ese sistema.
Gracias Juan Pablo y todos ustedes. Y ahí tocan un tema importante y es estar articulados entre las reformas, ¿no? No se puede pensar en hacer una reforma laboral solo para tratar de mejorar las condiciones de, digamos, los bendecidos y afortunados que actualmente tienen un trabajo, sino también cómo incluir a esos que están por fuera y por ende lograr que haya mayor cobertura pensional. Pero tocaron varios temas que iremos desarrollando más adelante y les tengo otra pregunta que ya Alexander tocó por ahí y es, se habla mucho del ahorro pensional, pero esta vaina, ¿por qué es importante y cómo la podríamos promover a través de este tipo de reformas o de discusiones? Entonces, aprovechando que Juan Pablo tiene aquí el micrófono, si quieres, se devuelve. Bueno, me devuelvo. Ya lo explicaron supremamente bien los dos antecesores. Esto es un tema de matemáticas y las matemáticas no mienten. Entonces, si uno quiere un sistema pensional eficiente y que se pueda financiar a través del ahorro, pues uno tiene que buscar cualquier cantidad de mecanismos para que la mayor cantidad de personas pueda ahorrar para un momento de desacumulación que va a necesitar unos ingresos para mantener el consumo, para tener su calidad de vida, para no vivir en la pobreza, como ya lo explicaron. Y pues ahí están los formales, donde está, digamos, que el mecanismo tradicional que se está utilizando, pero la gran pregunta es qué hacer con los informales y cómo hacer de que esos informales puedan ahorrar para ese momento de la vida. Hayan, digamos, que traído experiencias internacionales, ya mencionaron uno de los casos, es cómo ahorrar a través del IVA, por ejemplo. Entonces, pues el ahorro en sí mismo, las cifras, digamos que las vi hace poquito en un congreso de Asobancaria, es el porcentaje de colombianos que realmente ahorra, bien sea a través del sistema pensional o de otros esquemas, es absolutamente bajo. Entonces esto es un tema más de educación financiera, de cómo se prepara la población colombiana para fomentar la cultura del ahorro y que todos los colombianos, independientemente de si somos formales, informales, si vivimos en la ruralidad, si somos de una comunidad en particular, tenemos que tener la cultura del ahorro, porque con eso es que se pueden financiar grandes obras de infraestructura, digamos que en el ahorro general, pero a nivel individual va a llegar un momento de la vida donde uno va a necesitar ahorros para eso. Entonces es un tema mucho más estructural, como ya lo mencionaba el profesor, donde la cultura del ahorro, bien sea para fines pensionales o para otros fines, en Colombia es absolutamente bajo, y nuevamente eso tiene que estar muy articulado con una reforma pensional y tienen que ver más con temas de educación financiera y que la gente entienda la importancia del ahorro. Gracias Juan Pablo. María Alejandra. Yo diría que hay como dos niveles. Un nivel es el que compete a los trabajadores, a quienes cotizan con el propósito de lo que es una pensión, que no es solamente un ahorro, no es un ahorro individual, es también un reconocimiento que hace el Estado a aquellas personas que han dedicado su vida a trabajar y a aportarle a la sociedad. Porque a la final las cotizaciones que se hacen no solamente son pensando en el futuro de uno individualmente, sino de la sociedad en general. El trabajo finalmente es lo que le da valor y fomento a la riqueza. Entonces, desde esa perspectiva, una cosa es lo de las pensiones, que desde nuestra perspectiva es más allá del ahorro pensional únicamente, el ahorro individual que hace la persona. También tiene que haber unos aportes del Estado. Por acá decían a veces que quizás puede ser un poco alto para las pensiones altas. Ahí hay una discusión de qué es una pensión alta. Hoy una pensión alta bajo esta reforma pensional es una pensión de 3 millones de pesos. Una pensión de 3 millones de pesos es realmente, o estamos hablando de una persona rica, una persona que tiene una capacidad adquisitiva muy alta. Esa es creo que una pregunta que yo haría, porque definitivamente, si bien el salario promedio es muy similar al salario mínimo en Colombia, que eso es una realidad, pues lo cierto es que esa clase media que está tratando de ser pujante, pues si se le restringe la posibilidad de que hayan esos subsidios adicionales, que yo diría no es solamente un subsidio, es un reconocimiento que hace no el gobierno de turno, el Estado a esa persona que dedicó su vida a trabajar. Y otra parte es aquellas personas que no tuvieron la vinculación laboral, que ya hablamos de ese tema ampliamente, la informalidad y demás, eso cómo lo va a resolver el Estado.
Y yo lo que creo es que eso no debe ser parte o no debe hacer parte de esos ahorros de esas personas que han trabajado durante toda su vida y que el Estado compensa o ayuda a compensar lo que es la vejez en condiciones dignas. Entonces, ahí yo lo que creo es que deben haber dos niveles de conversación, porque se pueden estar confundiendo el concepto de lo que es la pensión y el concepto de lo que son subsidios o formas de subvencionar a esas personas que hoy no queremos tampoco que estén en esas condiciones de indigencia y de clara precariedad social en la que se encuentran muchos de nuestros adultos mayores en Colombia. Pero creo que deben ser dos niveles de discusión y de conversaciones, incluso porque esos programas deben estar atados a los presupuestos generales de la nación y no a los ahorros que hacen los trabajadores y trabajadoras colombianas. Ese sería mi aporte ahí. Gracias, Fabián. Ahorro. Según el informe de la FAO de principios de año, Colombia es el séptimo país más barato en toda América para comprar los productos necesarios para almorzar, desayunar, almorzar y comer y no desnutrirse. Eso vale 6.600 pesos diarios por persona. Lo básico para no desnutrirse. Estamos supremamente baratos. Pero lo dramático del informe es que el 36% de los colombianos no logran conseguir los 6.600 pesos para comprar esos productos mínimos para no desnutrirse. Y nosotros estamos hablando de la cultura del ahorro. ¿Cultura del ahorro de qué? Los podemos traer aquí a la universidad y dictarles una maestría en ahorro y no tienen nada en el bolsillo. Si no empezamos a conocernos como país, si no empezamos a darnos cuenta qué somos y cómo estamos armados, vamos a seguir haciendo las locuras de legislar, qué sé yo, para Alemania. Es que en ningún país del mundo reconocen pensiones de 15 salarios mínimos, que es el 70, y sale la Corte a decir que las personas pueden seguir cotizando y cotizando hasta llegar al 80% de 25 salarios mínimos. Hombre, por Dios, en ninguna parte del mundo hay pensiones de esa, solo en países multimillonarios como Colombia. Alemania, Francia, les da pena reconocer porque no tienen la plata suficiente para reconocer estas pensiones tan magníficas que tenemos nosotros. Entonces, reconocer quiénes somos, empezar a darnos cuenta, a ver qué es, si podemos, ya sacamos al 36% de la gente, no tienen para comer y les estamos exigiendo que ahorren. Hombre, por amor de Dios, doctora. Gracias, Fabián. Laura. Bueno, yo creo que yo voy en esa misma línea, en un sentido, y es, creo que tenemos que volver al acuerdo social porque en este país no está tan claro. Entonces, si no queremos que los adultos mayores los cubra su familia, si no queremos que si uno llega a ser viejo, entonces sean sus hijos quienes tienen que responder, o sea, Dios quien tenga que proveer, como se dice en muchos sectores populares. Si lo que creemos es que de alguna manera tenemos que llegar al acuerdo social para que se cubra ese riesgo de vejez, entonces creo que tenemos que partir de una premisa que ya mi antecesor estaba diciendo, y es que la mayoría de nosotros no va a poder cubrir por sí mismo ese riesgo. Y no lo vamos a poder cubrir porque la mayoría de la población en Colombia no puede ahorrar para su pensión. Y entonces acá les doy algunas cifras que sacó Inclusión, creo que Economía para la People estuvo ahí también metido, pero el 39.3% de la población en Colombia son pobres, 31% vulnerables, ahí ya está el 70% de la población que no puede tener ningún tipo de ahorro para el próximo mes, mucho menos para si llega a ser adulto mayor. Quedaría la clase media, que es 27.8% y alta 1.8%. Les quiero decir quién es esa clase media. Son las personas que por cápita en el hogar están per cápita
entre 690.000 pesos y 3.700.000 pesos. O sea, esa clase, ese es el 27%. Cualquier hogar donde per cápita estén por encima de los 3.700.000 pesos es clase alta y es el 1.8% de la población. Entonces, en ese orden de ideas, si nos va divinamente bien, estamos diciendo que el 28% de la población podría llegar, entre comillas, a tener algún tipo de capacidad de ahorro pensional, el resto no. Y si volvemos a ese acuerdo social, aún a pesar de que no tienen ahorro, capacidad de ahorro, no queremos que esos adultos mayores lleguen a ser indigentes, pues lo tenemos que cubrir entre todos de manera solidaria. Pero hablando solamente del 28% incluido, digamos, de esa clase media, tampoco es que el ahorro pensional termine en grandes pensiones. Y entonces acá les pongo este ejemplo, la pensión mínima tiene un subsidio de 4 veces el valor de la pensión mínima en este momento por el Estado, ¿no? O sea, las personas que se pensionan con pensión mínima, así trabajen y logren las 1.300 semanas, no es suficiente ese ahorro para cubrirla. Les voy a poner mi ejemplo. En este momento yo estoy en Colpensiones, creo que dentro del régimen de transición, pero yo tengo un salario base de 12.300.000 pesos yo. Colpensiones, si me pensiono con Colpensiones y entro al régimen de transición, según los datos de Colpensiones, yo tendría una pensión de 8.317.000 pesos. Si me pensionaran raíz, sin esos subsidios altísimos que yo creo que hay que desmontar, o sea, si yo fuera en este momento parte del Congreso, votaría porque a mí me fuera mal, tendría una pensión de 1.890.000 pesos. Eso después de pensionarme con más o menos 1.600 semanas en una trayectoria laboral tremendamente rara para ser mujer, porque como dijo mi antecesor, la mayoría de las mujeres logramos 480 semanas en promedio. Yo tengo un privilegio tal que si llego a vieja voy a lograr algo como 1.600 semanas y me pensionaría, si fuera solamente por mi propio ahorro, con menos de 2 millones de pesos. Entonces, eso por otro lado. Pero por otro lado, a eso súmenle que ya hay suficiente investigador en economía del comportamiento, investigación, diciendo que cuando se es joven, en verdad no se va a ahorrar para la vejez. Y eso ya está más que demostrado. Tenemos otras prioridades como seres humanos. En verdad nos empezamos a preocupar por la vejez cerca más o menos de los 50 años y antes se tienen otras prioridades. Entonces, podemos tapar el sol con una mano y decir, por favor, edúquennos, o podemos decir, no va a haber educación suficiente para que eso suceda, ¿no? Eso es como decir, te podemos educar para que no tengas relaciones extramatrimoniales, pues no habrá educación suficiente, va a suceder. O podemos asumirlo y pensar, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a cubrir esto como sociedad si seguimos pensando que no es deseable tener adultos mayores solamente cubiertos por su familia o en situación de indigencia? Gracias, Laura. Qué papa caliente me cayó, ¿no? A ver, en la pregunta que quería empezar, ahí sí me mandaste de último, fantástico. Caso por caso. Yo, como les dije al principio, soy un activista fervoroso de la educación financiera y coincido con mi colega al principio. Soy firme creyente que a nosotros nos falta educación en el ahorro. ¿Quién de acá cuando estaban en la escuela le dieron educación para ahorrar? A nadie. ¿O sí? A nadie. Al que alza aquí la mano, pues me tiene que decir dónde estudió, pues, porque a nadie le dieron aquí educación para el ahorro. Eso lo fuimos adquiriendo en la universidad y lo que sea. Qué pena, la profesora, ¿cómo es su nombre? La profesora Laura pone su caso y dice que uno no puede pensar en el ahorro para la vejez hasta los 50 años. Bueno, por eso. Ok, me salgo, soy un outlier de eso. Yo empecé a pensar en mi vejez desde los 22 y estoy ahorrando para mi vejez desde los 22. No solamente en fondos de pensiones, sino mi ahorro personal. Y eso se debe a que yo desde muy niño obtuve una capacidad de discernir entre lo que podía y no puede ser, obviamente entendiendo muchos problemas que tiene la sociedad colombiana. No voy a desconocer lo que dicen los profesores, es cierto, no todo el mundo tiene capacidad de ahorro, pero entonces siempre vamos a colitar esa carga a papá Estado, siempre. ¿Cómo vamos a solicitar eso a un Estado deficitario, con carga creciente? O sea, a mí como economista a veces me descoloca mucho la situación en que siempre queremos ajustar todo tirando la pelota para adelante,
¿Cómo se financia el déficit? Deuda. ¿Quién paga la deuda? Todos. Eso es justicia social. Eso es el, ¿cómo se llama este? Contrato social. El contrato social es endeudarnos en el presente para pagar en el futuro. Equivalencia ricardiana. Eso es el contrato social. Qué pena, yo ahí sí difiero, creo que con la mayoría de ustedes, colegas, con mucho respeto. Bueno, Alexander, arrancamos con las preguntas particulares para aprovechar la experiencia de cada uno y voy contigo, Alexander. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los retos, algunos de los retos que tenemos en el sistema pensional, que son bastantes, y bueno, hay una incertidumbre frente a la sostenibilidad del sistema pensional a largo plazo y ahí pues entramos principalmente los jóvenes, ¿no? Quienes muchos tienen dudas frente a la posibilidad de acceder a una pensión. Es muy común oír por ahí, yo no me voy a pensionar, entonces yo para qué meto plata ahí, eso mejor me cateo en cositas, entre otras cosas. Entonces, Alexander, quería preguntarte, ¿qué tipo de sistema pensional abarcaría o tendría en cuenta las necesidades principales y futuro de los jóvenes? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, aprovechemos que estamos en esta línea y yo creo que la focalización de los subsidios es muy importante, pero también entender el tema del ahorro. Es que aquí todo gira en torno al ahorro. Yo no entiendo por qué tenemos la fea concepción de entender que es una cosa o es la otra. El mundo no es blanco y negro y mucho menos en el tema económico. Las soluciones pueden ser mixtas, público-privadas. A mí no me choca para nada lo que está proponiendo esta reforma en términos de crear un sistema complementario entre lo público y lo privado. No a 3 salarios mínimos, porque pues claramente el que llegue a tope de los 3 salarios mínimos va a estar absorbiendo la mayoría de los subsidios, como bien lo demostró la profesora al principio. Eso es un hecho, porque el que llegue allá a ese tope va a ser el que va a absorber las cotizaciones de los que no logren pensionarse y queden en ese régimen tan regresivo que es el semicontributivo. Entonces, como para ubicarnos ahí, Valerie, es como joven, y como hoy me tocó el papel de joven, porque no estoy tan joven para que sepan, pues tampoco, me tocó el papel de joven hoy. Yo creo que mi mayor preocupación es, ok, me pasa la reforma como está hoy, me obligan a irme para un fondo, bueno, cotizar parte de mis salarios al fondo público, por tanto el Estado adquiere una obligación conmigo, ¿cierto? Y esa obligación va a depender de las futuras generaciones. Hay que ser muy miope para no preocuparse por los datos de la pirámide poblacional. Ahorita nos mostraban en la exposición, en la primera conferencia, que la tasa de natalidad está decreciendo. Entonces nos están obligando, por lo menos yo como joven, comillas, yo como joven, me preocupo porque me están obligando a ir a un esquema donde se está agotando o donde se va a agotar el recurso eventualmente. Y lo paradójico es que eso cae en el 2050, yo para el 2050 voy a tener 80 años, entonces me empieza como a vacilar la cosa, como ok, y entonces si llego a ese punto de mi vida, ¿qué va a pasar? Vuelve y juega la pelota para adelante. Yo no sé si me logro hacer entender, y es que esto se vuelve una bola de nieve de tirar la pelota para adelante y para adelante y para adelante, y al final toda la carga deficitaria la va a estar absorbiendo son las generaciones futuras. Entonces vuelve y juega lo que dije en la primera participación, ¿dónde queda la solidaridad intergeneracional? Si le tiramos este problema a las generaciones futuras, lo que estamos haciendo no es solidaridad intergeneracional. Lo que estamos haciendo es un acto de egoísmo, porque nos estamos salvando nosotros, pero entonces las futuras generaciones, ¿qué? Eso no es solidaridad intergeneracional. Y yo concuerdo con la idea de que tiene que haber la presencia de un Estado, como dije, tiene que haber soluciones mixtas, claramente, pero tiene que haber solución focalizada. No podemos permitir que siga existiendo un régimen público, por amor a Cristo, de reparto, que focalice mal los subsidios en las rentas más altas, en ese 1.8% que estoy viendo aquí en un papelito al lado. No tiene sentido eso. Y aparte de eso, tampoco tiene sentido que siga existiendo un régimen de reparto. Por Dios.
el régimen de reparto se tiende a agotar. Si seguimos repartiendo el capital, entonces no va a haber capital o semilla de ahorro. Entonces, como joven, mi preocupación radica en eso, es si pasamos eso como está hoy, ¿qué va a pasar en el mañana? Y si me da por tener hijos, ¿qué? No sé, muchachos, esas son las preguntas que yo me hago como joven y espero estar haciendo mi representación como tal. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Y antes de continuar con Laura, que tengo una pregunta específica para ti, me gustaría darles un poquito de contexto porque Alexander mencionó varias cosas y a veces asumimos que la gente entiende qué está pasando con el sistema pensional, como así que hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones, entre otras cosas, ¿no? Y eso el semicontributivo que es, cómo se come, entre otras cosas. Entonces, para ponerles un contexto, actualmente se está tramitando una reforma pensional por parte del gobierno que está lista para su segundo debate de 4 y se propone un sistema de pilares. Esto quiere decir que el régimen privado y el régimen público se complementan, es decir, dejan de competir, por decirlo así, como por usuarios. Y va a haber 4 pilares. El solidario, donde entraría los adultos mayores vulnerables que no tienen ingresos, donde habría un subsidio tipo Colombia Mayor, pero con un poco más de ingresos, y eso sale de plata del presupuesto nacional, es decir, del bolsillo de todos, y por ende pues hay que ver cómo manejamos eso. El semicontributivo sería el segundo pilar, donde entrarían las personas que alcanzaron a cotizar entre 300 y menos de 1000 semanas a pensión, pero que obviamente no alcanzan a cumplir los requisitos de pensión y por ende tendrían, por decirlo así, como una mesada, pues un ingreso con unos, digamos, subsidios del Estado, también se pone plata de todos. Estaría el sistema contributivo donde entra Colpensiones y los fondos privados y ahí es donde entra ese tope de hasta 3 mínimos. Para aterrizar un poquito la idea, actualmente en Colombia más del 80% de la persona que cotiza a pensión, de los bendecidos y afortunados que tienen un trabajo formal, lo hacen en ese rango. Entonces, bueno, eso le haría que recaiga mucha presión de plata a Colpensiones si hace que el tope sea hasta 3 mínimos sí o sí en Colpensiones. Entonces, los que puedan cotizar más de 3 salarios mínimos, el restante a esos 3 salarios mínimos iría a un fondo privado. Y está el otro pilar, que es el de ahorro voluntario, que es muy importante, pero pues que, digamos, no muchos tienen la capacidad o el conocimiento para hacerlo, y es quienes quieran ir un poquito más allá, dar un poquito de milla extra, contribuir un poco más para que ese monto de su pensión sea grande pues, en el futuro si lo logran, ¿no? Entonces, bueno, ahí este era un micro paréntesis como para darles un contexto. Y ahora sí, voy con Laura y es un tema muy interesante y más porque soy mujer y veo varias mujeres por acá. Laura, quería preguntarte, recientemente la Corte Constitucional concluyó que había una situación jurídica de discriminación para que las mujeres pudieran acceder a la pensión de vejez bajo el requisito de las 1.300 semanas en Colpensiones. Esto porque no se han tenido en cuenta las barreras y dificultades que nosotras como mujeres enfrentamos en el mercado laboral por temas de cuidado, porque si una mujer se embaraza tiene que salir del mercado laboral a cuidar a su hijo y después es más difícil pensar en un trabajo de oficina de 8 a 6 y si yo vivo lejos, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Quién me lo va a cuidar? Entre otras discusiones. Laura, ¿qué elementos debe tener un sistema pensional que no genere brechas de género en el acceso a la pensión? Bueno, mil gracias. Voy a intentar responder eso en 3 minutos, pero entonces les digo de una vez, si quieren esto con más profundidad, porque lo voy a hacer muy rápido, ya en enero tenemos el lanzamiento de un libro precisamente sobre brecha pensional en los Andes, escrito por mi colega Natalia Ramírez y por mí. Entonces, lo primero es lo siguiente, no conozco ningún país en el mundo que no tenga brecha pensional. Brecha pensional entendiendo por brecha pensional que las mujeres nos pensionamos menos que los hombres y que las pocas que logramos pensionarnos nos pensionamos con mesadas pensionales inferiores a los de los hombres.
No hay ningún país en el mundo que no lo tenga, pues porque ese sería el país libre de patriarcado y pues que me presenten el primero. Ahora, hay brechas más profundas y brechas menos profundas. La desgracia para Colombia es que empezamos a estudiar la brecha pensional. El primer estudio que yo conozco es del 2019, que fue una tesis de maestría de Andrea López en la Escuela de Gobierno de los Andes, la primera. Y ahí la brecha más o menos era la siguiente, ya les decía, para áreas urbanas, no les digo las rurales para que no nos pongamos a llorar y porque no todo tiempo, la posibilidad de un hombre de pensionarse en área urbana es 26,6%, les estoy diciendo según el 2019, y la posibilidad de pensionarse de una mujer era del 15,1%, o sea, las mujeres tenemos más o menos la mitad de posibilidades que pensionarnos de los hombres, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque tenemos trayectorias laborales profundamente inestables, en particular porque hacemos mucho más horas diarias de trabajo doméstico y trabajo de cuidado que los hombres, y entonces tenemos también menos posibilidades de tener trabajos formales con horario laboral. Entonces, en ese orden de ideas, el punto es qué podemos hacer en ese sentido. La reforma laboral del gobierno de Petro tenía un artículo que a mí me parece increíblemente tímido, pues para hacer el gobierno del cambio, al que no voy a entrar porque no me preguntaste por ese, pero la Corte Constitucional entonces dijo una cosa que ya se había aplicado en Brasil. América del Sur, digamos, lleva estudiando brecha pensional mucho más tiempo que nosotros, y es que nosotras tengamos que cotizar menos semanas que los hombres, ¿no? Porque básicamente nos ponen en la misma carrera pero con menos tiempo. Entonces tendríamos que cotizar menos. El punto de ese, simplemente lo voy a nombrar por encima, aunque sobre esto ya estamos intentando como pensarlo un poquito más a fondo. El problema es que si las mujeres cotizamos, como dijo la Corte, 1.000 semanas y no 1.300 semanas, eso a 2080, si la reforma pensional va a ser 60 puntos del PIB, solamente esa diferencia serían 20 de esos 60 puntos del PIB. Entonces hay que pensarlo. La Corte Constitucional creo que fue un poco ligera en ese sentido. Hay varias otras posibilidades que han sido probadas en varios países. Entonces, la primera y la más urgente es igualar la edad pensional. Y sé que esto es súper contraintuitivo. Impopular. Y profundamente impopular, pero la posibilidad de pensionarse de una mujer sube de 15,1 a 21,2%, todavía igual por debajo de los hombres, que es 26%, si igualamos la edad pensional. Es decir, si las mujeres nos pensionamos también a los 62 años. Solamente un spoiler acá antes de que me tiren algo, y es, en Colombia finalmente las mujeres no es verdad que se pensionan a los 57 años, no alcanzamos. No tenemos cifras, o no las tengo en este momento específicamente el dato para Colombia, pero el promedio de la OCDE es que las mujeres se pensionan a los 68 años, digamos, antes no alcanzan. Entonces también es, digamos, ahí como un poco un pajazo mental pensar que la norma en verdad se aplica en la práctica y que las mujeres se están pensionando a los 57 años. Entonces, esa sería una importante. Otra cosa importante, si seguimos con el régimen de ahorro individual, por lo menos para las mujeres más privilegiadas, las que entrarían si se aprueba la reforma de Petro en el último de los pilares que tú describiste, que hayan tablas de mortalidad unisex, porque las mujeres tenemos una expectativa de vida mayor que la de los hombres, y en ese orden de ideas nuestra tasa de retorno en regímenes de ahorro individual son mucho menores que las de los hombres. Eso ya se ha hecho en varios países. Otra posibilidad, en Ecuador se está probando una política que ha resultado no solo sostenible en términos financieros, sino que ha tenido muy buenas evaluaciones de impacto, y es que las personas que desempeñan labores no remuneradas en su hogar, bien sea labores de cuidado o trabajo doméstico, tengan una pensión semicontributiva pagada en parte por la familia y en parte por el Estado. Entonces el núcleo familiar, dependiendo del nivel socioeconómico en que esté la familia, se obliga a dar parte de una cotización y el Estado pone la correspondiente. Ese ha tenido buenas evaluaciones de impacto. Otra posibilidad, que se nos baje a las mujeres la prima del seguro en riesgo de invalidez y sobrevivencia. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos menos posibilidades que las de los hombres de tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, es decir, los hombres en accidentes laborales terminan teniendo accidentes más graves, las mujeres enfermedades más crónicas, pero pagamos la misma prima. Entonces otra posibilidad es que se nos baje esa prima, y la sobrevivencia también. Entonces hay más mujeres sobrevivientes a hombres, precisamente por lo que les digo, porque la expectativa de vida de las mujeres es superior a la de los hombres, que hombres que sobreviven y pagamos la misma prima. Se nos podría bajar la prima. Eso ya se hizo en Chile, y esa disminución en la prima de las mujeres, por las razones que les digo, fue equivalente a un aumento del 5% en la mesada pensional de las mujeres, que ese también puede ser importante.
Otra posibilidad, voy a decir dos más y me callo, pero como les digo, hay varias más que no se han tenido en cuenta. Una que no me gusta en Chile, en el momento de divorcio, si la mujer se quedó en la casa cumpliendo funciones de cuidado, hasta el 50% del monto de la pensión de los hombres cuando hay hijos en el hogar se pasa para las mujeres. No me gusta porque creo que puede subir los niveles de violencia intrafamiliar y genera un incentivo negativo para que las mujeres se puedan divorciar y los hombres se puedan divorciar. Entonces esa no me gusta, pero se está aplicando en Chile. Y bueno, lo último, que es tal vez lo más importante, como les digo hay más, pero pues decidí traer estas como para mencionarlas por encima, es que en todos los sistemas del mundo también que tienen pilares no contributivos o semicontributivos, las mujeres estamos sobre representadas en esos pilares. Por pilares no contributivos quiero decir los que reciben transferencias directamente del Estado porque no tienen capacidad de ahorro, o sea, como Colombia Mayor. Somos más mujeres las que recibimos Colombia Mayor que hombres. Somos más mujeres las que estamos participando activamente en BEPS que hombres. Y entonces fortalecer esos pilares es ayudar a las mujeres. Subir los 80.000 pesos a 240.000 pesos en Colombia Mayor tiene un efecto particular en las mujeres, ayuda inclusive más a las mujeres que a los hombres. Eso por supuesto tiene un riesgo y es que las mujeres terminemos concentradas en pilares no contributivos y los hombres en contributivos, pero por lo pronto y como no podemos hacer todo al tiempo, fortalecer todo pilar no contributivo ayuda a las mujeres. Gracias, Laura. Y ahí le tengo una pregunta a Juan Pablo y es que de hecho tú mencionabas al inicio de la charla que los adultos mayores tienen aún mucho por dar o muchos podrían de cierta manera seguir trabajando, contribuyendo si así lo desean. Entonces, quisiera preguntarte, ¿crees que parte de esa población, dependiendo de su situación, podría tener otras alternativas para contar con ingresos y ahorros adicionales para así mitigar la vulnerabilidad en la vejez? Sí, creo que tiene que ver con la primera parte de la intervención y es de pensarse el sistema no única exclusivamente en la solución que pueda ofrecer un esquema pensional, sino de la articulación que tienen los sistemas laborales, los sistemas de emprendimiento y ahora toda esta estructura que están haciendo en torno a la economía popular, y es cómo se pueden complementar sistemas de protección económica para la vejez, tipo pensiones o pensiones no contributivas como Colombia Mayor o los BEPS, pero que también para aquellas personas que puedan, que desean, que tienen la capacidad de poder seguir participando de la economía, pues haya, digamos que una oferta para que se puedan o reentrenar, se puedan o ocupar laboralmente, o aquellos que estén pensando en montar un emprendimiento o que han sido emprendedores toda su vida, pues los ecosistemas de emprendimiento del país tengan una oferta para ese tipo de personas, de manera tal que puedan compensar ingresos inferiores que tienen por, no sé, un subsidio de Colombia Mayor, o personas que viven en las zonas rurales que reciben programas de apoyo de ministerios de Agricultura y ese tipo de cosas, pues puedan complementar esos ingresos a través de una actividad económica. Nuevamente, pues no es obligar a todo el mundo a que tenga que trabajar a que se muera, pero aquellos que lo deseen hacer y que lo quieran hacer, pues que el Estado tenga una oferta adecuada para ese tipo de personas. Muchas gracias, Juan Pablo. Y esta pregunta va a ser para Fabián y para María Alejandra. Entonces, bueno, quería preguntarles, perdón, se me perdió aquí. Ay, no. Ok, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a la reforma pensional desde la academia y desde, digamos, el comercio en general? Bueno, no, yo insistiría en la idea inicial. Es que la reforma pensional nos tiene que llevar a pensar si esta es una economía que va realmente a dar saltos, a crecer, que es la única forma que nos permitiría realmente vincular cada vez más a las personas que hoy se encuentran desempleadas, a que esas personas que están en la informalidad puedan tener trabajos formales, bien remunerados, que les permitan tener esas cotizaciones que se requieren para obtener una pensión al final de sus vidas. Eso no se resuelve de un día para otro, en eso estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que hoy la industria tiene una caída de más de 7 puntos, estamos en un momento en donde la construcción, el comercio y los encadenamientos productivos del país están estancados y retrocediendo.
Y esa situación nos tiene que llevar a pensar que el problema de las pensiones no es las pensiones en sí misma, sino que el problema está en la consecución de mayor desarrollo y de mayor riqueza del país. Y en ese sentido, las conversaciones que deberían tener estas reformas sociales deberían tener un pilar fundamental, que es la de fomentar más empresas en Colombia. Si estamos en la tónica de no fomentar más empresas, más desarrollo productivo que permita vincular a más personas al mercado laboral, todas estas dificultades que hemos trazado hoy pues no van a resolverse en el mediano y en el largo plazo. Entonces creo que esa es una primera reflexión. Sabemos que eso no resuelve las discusiones concretas de esto, pero creo que hace parte de la conversación que tenemos que tener en medio de estas reformas sociales. Lo segundo que yo diría es que el Estado efectivamente, sea lo que sea, porque el aval que da el gobierno nacional también implica pues unos niveles de porcentaje, incluso se habla hasta del 120% según las estimaciones que hacen en la República y derivado del aval que da el gobierno nacional. Lo cierto es que el Estado, no en los gobiernos de turno, el Estado debe seguir haciendo ese reconocimiento a las pensiones, porque las pensiones lo que reflejan es el trabajo de toda una vida de las personas. Finalmente, las personas que están vinculadas a la vida laboral, que hoy son pocas, que hoy son pocos bendecidos, decías Valerie, pero lo cierto es que queremos que sean cada vez más bendecidos. Hay países que lo han hecho. Hay países que han logrado tener niveles altos de desarrollo, tener niveles altos de formalidad y tener niveles altos, por tanto, de personas que se logran pensionar, no solamente con su ahorro pensional, que insisto, es insuficiente. Las personas asalariadas no pueden depender únicamente de su ahorro pensional a futuro, sino que debe haber una compensación de ese trabajo que ha hecho las personas a la sociedad por parte del Estado. Y lo otro, creo que debe haber una conversación. La reforma no es absolutamente clara frente a eso, de dónde van a salir todos esos recursos de los pilares que van a ser subvencionados, en el sentido de que no son pensiones, sino que son aportes, un ingreso, una mesada para estas personas que hoy por hoy ya en el sistema no tienen la posibilidad de acceder a la pensión y que efectivamente necesitamos como sociedad darles alguna salida, porque condenarlas a la miseria pues estamos de acuerdo en que no es una posibilidad, pero debe haber una conversación de dónde van a salir esos recursos y el gobierno sí debe dar claridades al respecto de eso, porque creo que todavía hay una zona gris donde hay unos de esos recursos que se entendería que saldrían de los ahorros de los trabajadores, y creo que eso es supremamente nocivo a la luz de estas conversaciones que estamos teniendo. Gracias, María Alejandra y Fabián. Bueno, tantos temas, pero creo que empezar por el principio, que es que Colpensiones no tiene plata. Colpensiones es heredero directo, y las AFP también, del sistema antiguo. En el sector público, la cotización para pensiones de 1950 a 1995 fue del 2.25% de los salarios de los trabajadores. 2.25%. Hoy cotizamos el 16%. En el Seguro Social, la cotización estaba establecida para arrancar en el 6% en 1967 y cada 5 años subir 3 puntos. Y en el último envión, en 1992, debíamos haber subido una cotización solo en pensiones del 22% para pagar las promesas de pensiones del 90% del promedio de los últimos 2 años. Eso lo calculó el actuario Roba en 1966. Y funcionamos desde que arrancó el Seguro Social hasta 1994 con el 4.5. Si las cotizaciones hoy son del 16 y en el sector público se cotizó el 2.2, pues hay un hueco inmenso en el sector público. Nunca
tuvo plata para pagar pensiones, ni Cajanal ni ninguno de ellos. Y el Seguro Social, debiendo cobrar el 22%, cobraba el 4,5%. Eso es lo que yo estoy pagando hoy. Es que a ustedes, los jóvenes, les va a tocar pagar las pensiones de hoy. A mí me está tocando pagarle las pensiones al hueco ese. Entonces es una realidad que rebota hacia adelante permanentemente. Por un mal manejo estatal, por un mal manejo sindical, por un mal manejo patronal, todo el mundo participó, los sindicatos peleaban para que no subieran las cotizaciones, el gobierno se hacía el pendejo y las empresas se quedaban calladas, porque si llegaban a subir la cotización se les subía el porcentaje de pago, y todo el mundo conestó esa cochinada, y eso es lo que estamos pagando hoy, y eso es y hay una única frase: nadie que se haya pensionado en Colombia hasta el sol de hoy le ha entregado al sistema la plata que el sistema necesita para pagarle la pensión que le está pagando. Nadie. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y entonces, no, que hay subsidios en Colpensiones. ¿Qué es un bono pensional? Un bono pensional de 1.200 millones de pesos para pagarle una pensión alta a una persona de las AFP por una plata que nunca entró entre 1980 y 1994, que cotizó al otro, supuestamente cotizó. Hay pensiones del sector público, directores de establecimientos industriales y comerciales del Estado que tienen hoy las mayores pensiones, que por norma no tenían que cotizar. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que sentimos, eso es lo que vivimos. Entonces, mire, las AFP tienen 300, 400 billones de pesos y el pobre Colpensiones nada más tiene 21. Pues es el resultado de esa historia. Es el resultado de esa realidad. Entonces, mire que eso no sirve el sistema de reparto. Pues obviamente, si estábamos para cobrar el 22 y cobramos el 4,5, no sirve nada. Tres cositas importantes. Jamás he dicho que todo tiene que recaer en el Estado. De ninguna manera. Y peor aún si seguimos como seguimos. Porque en este momento estamos ayudando con Colombia Mayor a 1.740.000 ancianos. Deberían ser 3,5 millones. Si el país no se mueve y no crea empleo y no genera una real formalización, en 10 años van a ser 6 millones. Y ahí sí no tenemos plata para nada. Pues si no tenemos plata ahorita. Y otro tema, Colombia Mayor no sale del gobierno nacional. Colombia Mayor sale de quienes cotizamos en Colombia por más de 4 salarios mínimos. Sí. Y por quienes cotizan más de 16, 17, 18, 19 y 20 salarios mínimos. De ahí sale la plata. El gobierno eventualmente mete plata según posibilidades que tenga históricas cada año, y hay años que no dispone. Por eso lo que ayudamos con Colombia Mayor a estas personas son 80,000 pesos, y todo el mundo sale a decir: Colombia Mayor, qué porquería, eso nada más le ayuda a la gente con 80,000 pesos. Son 80,000 pesos suyos, de sus cotizaciones que salen y alcanzan solo para 1.740.000 personas. Entonces, otro elemento. Hay personas que están recibiendo 3, 4 y 5 ayudas diferentes del Estado. Reorganicemos eso. Reorganicemos y demos unas ayudas más completas, y lo que sobre, que se utilice para la industrialización del campo. Generando para estas personas que nos hablaban desde Guaviare, sí, por lo menos nosotros aquí sí sabemos dónde queda Guaviare, que puedan sacar sus productos, que puedan mejorar sus condiciones. Hay un caso interesante en Grecia, donde cada persona tenía una parcelita, producían unos albaricoques muy buenos, se vendían en el barrio, y alguien los cooperativizó, los reorganizó, y hoy exportan a toda Europa y América. Esas son las cosas que tenemos que pensar, y se hacen en 10 años. Se logran en 10 años.
Y toda esa gente hoy está cotizando, y es trabajadora cotizante. Y cuando lleguen a la edad de vejez, no vamos a darles 80.000 de Colombia Mayor, van a tener una pensión. Es que tenemos que empezar a pensar hacia ese futuro, para que no nos rebote nuevamente en la cara. Y a mí me preocupa una cosa para cierre de mi pedacito, y es, me angustia las frases que suelta la gente también por ahí por la calle. Es que de las 3 reformas que hay por ahí, que una es de salud, y una es de pensiones, y una es de laboral, la de laboral se enreda, la de salud es complicada, eso que saquen la de pensiones. Miércoles, yo vivo de las pensiones, no hagan eso. ¿Cómo así que repentinamente? Yo vivo pensiones, yo respiro pensiones, es mi tema de toda la vida. Tengo 30 años en esta universidad, de 31, dictando pensiones aquí. Esa es mi realidad. ¿Cómo así que, eso como es una carajada, entonces sáquenlo por la derecha? No, tenemos que pensar un poco más esta reforma. Esto no puede ser, aquí está mi reforma y apruébenla, miren a ver, o si no, le saco a la gente a la calle. Organicémonos un poquito, esto no puede ser así. Gracias, Fabián, y sé que el tiempo apremia, el hambre también, pero antes de eso quisiera hacer un pequeño cierre, como unas conclusiones muy rápidas. Tenemos demasiados retos, entre esos está hacer que el país genere más riqueza, valor agregado, que como país invirtamos más también en ciencia, investigación, tecnología, que está rezagado en el presupuesto general de la nación, y así también ayudar a que más personas, más empresas creen, digamos, productos, bienes o servicios que sean apetecidos por el mundo, que no, digamos, haga cualquiera, ¿no? Y así de esta manera generar empleo de calidad. También tenemos que mejorar el acceso a educación, esto pasa por otras discusiones, no solo temas laborales y de pensión. Y para cierre, decirles que, bueno, hay como proyecciones de Naciones Unidas, dicen que en los años 90, más o menos la estimación era que había 10 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor. En estas épocas son más o menos la relación 5 por 1, hacia el 2070 sería más o menos 2 por 1 y a fin de siglo sería 1 por 1. Y esto nos pone a pensar cómo debería ser nuestro aparato económico, nuestro sistema pensional en un futuro, porque recaería una carga importante en Colpensiones, de donde muchas personas cotizan a una bolsa común y de ahí se paga, pero si no hay gente joven tampoco para contribuir a esa bolsa común, ¿qué va a pasar con las pensiones futuras, entre otras cosas? Y pues con esto cierro, muchas gracias a ustedes. Si quieren aquí una pequeña cuña, nosotros en Economía para la People como suena en español, hacemos educación financiera, económica en lenguaje muy sencillo para democratizar el acceso a la información económica y bueno, de negocios y de finanzas, así que por allá también hablamos de pensiones para que todo el mundo entienda y bueno, gracias a este panel de lujo, nos veremos en otra ocasión.